Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Vamos a leer este bellísimo y profundísimo pasaje tanto del Evangelio de Lucas como el de Mateo, en el que nuestro Señor Jesucristo nos revela que el que no crea en nuestro Señor Jesucristo no va a ver ninguna señal de la existencia del mundo espiritual. Vamos a leer: la generación perversa demanda señal. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir: Esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Vamos a leerlo en el Evangelio de Mateo también. La generación perversa demanda señal. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los fariseos y escribas, hermanos, hermanas en la fe, no creían en nuestro Señor Jesucristo. Es más, le odiaban porque no van a creer en ningún momento en nuestro Señor Jesucristo, ni cuando la señal que profetiza en este pasaje nuestro Señor Jesucristo, que va a ser la señal de Jonás, que a los 3 días nuestro Señor Jesucristo resucitará, ni cuando ocurre eso, que a pesar de que ponen una guardia los fariseos en el sepulcro para que nadie vaya y diga que ha sacado a nuestro Señor Jesucristo, para que nadie pueda hacerlo, y luego diga que ha resucitado, ponen una guardia, y cuando se aparece el ángel y los guardias tiemblan de miedo, que el ángel mueve la piedra y se sienta en ella, después de que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, los fariseos les compran a los soldados que estaban guardando el sepulcro para que no digan a nadie lo que han visto al ángel abriendo el sepulcro sentado en la piedra. No le creen a nuestro Señor Jesucristo nunca. No es que no crean en Dios, no es que no crean en el mundo espiritual, es que no creen en nuestro Señor Jesucristo, no creen en su palabra y no creen en la señal de Jonás, en ninguna señal. Por eso están condenados. Por eso es una señal, una generación maligna, que dice nuestro Señor Jesucristo. Porque les condenarán los habitantes de Nínive, dice nuestro Señor Jesucristo. Nínive estaba perdida en el pecado y Dios mandó a Jonás para que les predicara y entraran en razón y abandonaran el pecado. Pero Jonás no quería ir y se embarca en un barco en dirección contraria
a Nínive. Y en una tormenta que manda a Dios para que Jonás se dé cuenta de que recapacite, los marineros tiran a Jonás al mar para apaciguar las tormentas, y un pez se lo traga durante 3 días y 3 noches. Y Jonás, dentro del pez, se transforma, se convierte de nuevo, vuelve a aceptar la voluntad de Dios, y Dios hace que el pez le vomite en tierra firme, y vuelve a Nínive y les predica y les hace abandonar el pecado a los de Nínive. Pues nuestro Señor Jesucristo lo compara que la señal que va a recibir él, que va a dar él, que es como la de Jonás, de los 3 días y las 3 noches en el cuerpo del pez que estuvo Jonás, y nuestro Señor Jesucristo profetiza que estará en 3 días y 3 noches en el cuerpo de la tierra, en lo profundo de la tierra, más allá de la muerte, más allá del mundo material, y volverá. Y esa señal no será escuchada, esa señal no será creída. Por eso es una generación maldita. Y por eso los habitantes de Nínive, que no tuvieron a nuestro Señor Jesucristo, no tuvieron a Dios delante, sino a Jonás, se levantarán y maldecirán a toda esta generación, porque han tenido delante a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y no le han creído. Fíjense lo profundo que dice nuestro Señor Jesucristo, la intensidad de la falta de fe que tienen esa generación, y que la convierte en maligna. Y lo mismo hace con la reina de Saba, que vino del sur para escuchar a Salomón lo que había oído, y delante de Salomón se prendó y entendió que hablaba por Dios. Pues la reina de Saba también se levantará en juicio con los hombres de esta generación, porque han tenido delante de ellos a Dios, al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y no han querido verlo. Es por eso, hermanos, hermanas en la fe, cada palabra, y lo repetimos, cada palabra que dice nuestro Señor Jesucristo, cada palabra del Evangelio, hermanos, hermanas en la fe, nosotros que sí creemos, tiene que estar grabada en nuestro corazón, porque es la palabra de Dios, es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña el camino al mundo espiritual. Nosotros no necesitamos ninguna señal. La señal es cada palabra de nuestro Señor Jesucristo, que nos va transformando, que nos va liberando, que nos va haciendo hijos de Dios poco a poco, hermanos pequeños de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hermanas en la fe, vamos a reflexionar con la reflexión de nuestro hermano en la fe. Generation ec generatio nequam est. Esta generación es una generación maligna. La generación maligna pide continuamente señales para creer en Jesucristo, y no son capaces de creer en su predicación, en el Evangelio, que es la única señal que se les dará. No creen porque no les interesa abandonar su vida de pecado, y siguen pidiendo otras señales para seguir sin creer. Y aunque vieran más señales, reflexiona nuestro hermano en la fe, seguirían sin creer, porque no quieren creer. Claro, no quieren creer. O sea, sí creen en Dios, sí creen en los profetas, creen en las enseñanzas de los distintos profetas de la Biblia, pero en realidad no quieren creer, que es lo que dice nuestro hermano en la fe. O sea, creen superficialmente, pero delante tienen a nuestro Señor Jesucristo y no le quieren creer. Por eso son malignos, porque eligen no creer. Continuamente rechazan a Jesucristo y eligen el mal, eligen seguir pecando y exigiendo más y más señales que nunca les van a saciar.
La pena es que a esta gente que no para de pedir milagros, reflexiona nuestro hermano en la fe, señales, hechos formidables para creer, despreciando la palabra de Cristo, es posible que se les presente la señal que buscan, la que no paran de pedir. Cuidado con los que se desea, hermanos, hermanas en la fe. Cuidado con lo que se desea, porque a veces se puede cumplir. Y ojo que el que puede hacer cumplir, está reflexionando nuestro hermano en la fe, una señal atrayente que el príncipe del engaño les ponga delante. Cuidado que a veces esos deseos los pone el diablo y son una trampa para devorarnos y se vayan con él. Y lo peor es que como no creen en Jesucristo, hermanos, hermanas en la fe, creen en cualquier cosa. Terrible. Seamos pacientes con ellos, reflexiona nuestro hermano en la fe, como nuestro Señor Jesucristo lo ha sido con nosotros, hasta que le hemos creído. Amén. Seamos pacientes, hermanos, hermanas en la fe, pero no olvidemos que también nuestra misión es predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo a toda criatura que veamos que puede recibirla, Porque los muertos, nuestro Señor Jesucristo también nos avisa, dejar que los muertos entierren a sus muertos. Hay personas, criaturas humanas muertas para nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que ya se han perdido y se han perdido para siempre. Así que, hermanos en la fe, tengamos cuidado. Y una de las señales para comprender a esas personas que ya están muertas es esta de las señales. Esas personas van a estar buscando continuamente una señal que va a ser por la que no van a creer tampoco. Y cuidado, hermanos, hermanas en la fe, que esa señal puede estar puesta por Satanás. Cuidado, hermanos, hermanas en la fe. Cuidado porque les puede arrastrar a ustedes también. Satanás es mucho más inteligente que todos nosotros juntos y Satanás tiende trampas. Así que, hermanos, hermanas en la fe, si tuviéramos que partir hoy al mundo espiritual de la mano de nuestro Señor Jesucristo, nosotros iríamos felices y contentos porque creemos, hermanos, hermanas de la fe, porque no necesitamos ninguna señal. La señal para nosotros es la existencia de estas palabras que nos llegan a través del espacio y del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, hermanas en la fe, que Dios les bendiga, que Dios les proteja y que nuestro Señor Jesucristo, la señal de Jonás que dio, hermanos, hermanas en la fe, acuérdense que no necesitamos más señal. Amén.